Patricio Martínez, enseguida el senador Miguel Barbosa, la senadora Blanca Alcalá, el senador Patricio Martínez, después para alusiones personales el senador de Médicis, el senador Barbosa, y después rogaré a la Secretaría consulte a esta Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Muchas gracias, Presidenta. Me parece que esta es una discusión que tiene ya más de 100 años y va a durar otros 100. No creo que aquí podamos llegar a una conclusión contundente. Lo cierto es que los estudiosos ya han hecho pronunciamientos fundamentados en investigaciones, en fuentes originales, que nos permiten aquí hacer afirmaciones lo suficientemente sólidas como para dejar en claro que a el héroe nacional del que estamos discutiendo no tenemos por qué regatearle los méritos a pesar de sus hierros y sus errores, que los tuvo y muchos. Me parece, por otra parte, que el argumento de que en una población no se podría izar la bandera por las heridas inferidas a los ancestros de los habitantes de aquel pueblo es un tanto falto a la lógica, el silogismo no nos da. Y voy a otros ejemplos. Podríamos negar que el mayor fusilamiento de civiles en la historia de la humanidad se dio en Hiroshima y Nagasaki, y que no por esto podemos regatear los actos heroicos que hubo de muchos personajes en la Segunda Guerra Mundial, aún de los que estaban en el bando de los aliados, que fueron los que mandaron a detonar las bombas atómicas. Por otra parte, está juzgado y definido el plan de San Luis para estallar la revolución el 20 de noviembre. No prendió en el país. La revolución fue emprendida suavemente en la geografía nacional. Solamente en un estado se da con una gran virulencia por las condiciones socioeconómicas que ahí privaban. Sería largo enumerar todo lo que estaba ocurriendo en el Chihuahua de 1910, con el latifundismo, con el capitalismo, de lo que tanto nos habla el autor de Capitalistas, Caciques y Revolución, la familia Terrazas en Chihuahua. Y cuando además, por otra parte, en cita bien hecha por mi paisano, el senador Corral, sobre Friedrich Katz, ahí él lo asienta. La Revolución Mexicana no existió hasta después de que se dio la Revolución Triunfante de Chihuahua. Esa es una realidad. Y la Revolución Triunfante de Chihuahua fue triunfante por Francisco Villa, y a partir de entonces empieza la Revolución Mexicana. No es algo que lo afirme yo, está en los estudiosos, en los mejores estudiosos de la Revolución y de la biografía de Villa, como es Pancho Villa, Friedrich Katz, 20 años estudiando en sus orígenes los hechos de la Revolución y la vida de Francisco Villa, el ciudadano con dificultades de vida y de existencia en Durango, Doroteo Arango, el que se alza en la Revolución, Francisco Villa, el que va en la defensa de Madero y
totalmente en desacuerdo y emprende la gran batalla contra el usurpador Victoriano Huerta, luego el gobernador, luego el amnistiado y luego el que muere acribillado porque se le temía que siguiera participando en la política nacional. Esto, pues, me parece que no lo vamos a agotar en una polémica de tribuna el día de hoy. Coincido en que es algo relevante, constructivo, que debemos seguir ventilando los mexicanos para seguir teniendo una cultura de cuáles son nuestros orígenes, de cuáles son las circunstancias y privaciones que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos, particularmente desciendo de un hombre que nació en 1906 y creció como una generación de la desesperanza porque habían quedado sin nada las familias por obra y gracia de la revolución. Esto es de los tiempos, no de España, es de los tiempos y no de Villa. Y les pido y les solicito que terminemos esto para continuarlo cuando gusten, pero que por lo pronto apoyemos esta moción y saquemos adelante esta propuesta con este voto, honrando las luces y los hechos heroicos de un personaje que ya está en la historia, Francisco Villa. Muchas gracias. Gracias, senador. Para alusiones personales, el senador de Médicis.